sobre nuestra soberanía en tiempos de la 4T. Oriol Mayó, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos ante esta reflexión que creo que es importante porque algunos hasta quieren ridiculizar a Andrés Manuel López Obrador con esta idea de nuestra soberanía, de recuperar nuestra soberanía, de no arrodillarse, por ejemplo, otro ejemplo, ante Estados Unidos. Y bueno, hoy en declaraciones del propio embajador de Estados Unidos en México sobre la invitación al líder cubano a los eventos patrios, él dice México es un estado soberano. Esto que cada vez se escucha con mayor frecuencia. ¿Por qué no empezamos con la reflexión, Oriol Mayó? Bueno, son muchos elementos. Una cosa son, pues, esta un poco guerra cultural sobre estatuas, que tampoco no es nueva, es vieja. Ya empezó en el 92, logramos las marchas en Reforma, recordemos cuando se tiró la estatua de Diego de Mazariegos en Chiapas, en la capital. Entonces, de una u otra forma, los temas han estado siempre allí. La historia, yo diría, para empezar, que la historia de la conquista no tiene tanto que ver. No sé si se me oye bien o no. ¿Hola? ¿Perdón? Ups. Me parece que algo pasa. Te escuchamos, te escuchamos, okay. Te escuchamos. Una cosa es ya, más allá de la conquista, la cuestión de la historia está siempre presente en México. Y la historia está presente por un motivo, porque no dejamos de ser víctimas, rehenes, digamos, de unas situaciones que recuerdan siempre esa doble horquilla del imperialismo y el colonialismo. Siendo un país, como toda América Latina, que se forjó sobre el molde de la conquista imperial, de un reparto de tierras, de beneficios, de privilegios, de un tipo de migración, de conquista que se ha reproducido con las mismas élites que han llegado de otros países y que han mantenido cierta relación de poder y de privilegio. Entonces, los temas actuales que en cualquier otro lugar del mundo pueden estar también en discusión, hay oligarquías en todas partes, el imperialismo también existe en todas partes, pero en el caso mexicano, como en otros países desde el subcontinente, hay una relación muy directa entre las formas, la historia y el presente. Cuando decía Andrés Manuel que México no es tierra de conquista, hay una clara referencia también, digamos, a lo que hemos vivido durante más de 30 años, esta puerta abierta, digamos, al saqueo de recursos naturales e incluso a la destrucción de la industria eléctrica, a la práctica también destrucción de la industria petrolera nacional, estatal, que ha sido parte esencial de un modelo productivo, un modelo de país que ha sido distinto, forjado justamente a partir de la soberanía, de una soberanía nacida de una revolución que luchó contra las oligarquías, los latifundios, las grandes haciendas. O sea, hay una tradición histórica desde la independencia, la revolución, seguida en el siglo XX, que de golpe y plumazo se quiso reducir a la nada. Empezó en el 82, pero obviamente a partir del salinato se convirtió en regla, al punto que prácticamente yo creo que no hay joven de 30, 40 años que no haya vivido ya, digamos, en un régimen que se basó en la destrucción de la soberanía, de una idea de soberanía que también era popular, era revolucionaria y se basaba en las condiciones de destruir, digamos, esa propiedad rentista, exportadora, digamos, que fue la base del porfiriato y que en definitiva también se basaba en la renta, en la extracción de estos recursos que nunca eran en beneficio de la población. Por tanto, de una otra manera, en el caso de España, que es más particular por otro motivo también, porque hablando justamente de la famosa carta de Obrador, que hacía más de 2 años, que es una carta muy curiosa que creo que se lee poco, en la cual se ofrecía finalmente algo, un pacto entre pares. Es decir, señores, vamos a hacer una comisión, vamos a establecer ya un relato unificado que no consista en acatar los espejitos estos del encuentro de dos mundos, que fue una cosa ridícula, por cierto, promovida por un historiador mexicano muy importante, León Portilla, que le ofreció el discurso al rey de España de encuentro de dos mundos, cuando este encuentro, pues más bien un encuentro sería una devastación. Es algo ridículo, pero en vez de ese relato de qué buenos fueron los conquistadores, como esa misión civilizadora que durante muchos años, a partir del salinato, fue la regla, aceptar, digamos, esta herencia para, de hecho, promover también un nuevo esquema de saqueo, un nuevo esquema para el acceso de lo que yo llamo el cártel español a los recursos, digamos, que una vez fueron del pueblo, porque, insisto, a diferencia de España, donde la industria privada eléctrica sigue manejando, digamos, el país a su antojo, aunque ahora finalmente empieza a haber medidas de contención de este oligopolio eléctrico, en el caso mexicano partíamos de otra situación muy distinta que se fue, digamos,
digamos, degradando o erosionando. Entonces, por eso esa combinación tan latente, tan emocional y tan real, porque hay formas de un sentimiento de conquista, de humillación histórica que se revirtió. En varias fases, en varios momentos muy complejos, México revirtió y llegó un momento histórico, digamos, no diría como esta frase de Molotov, que fuimos potencia mundial, no diría tanto, pero sí en el cual literalmente algo tan importante como que en este país no tenemos bases militares de Estados Unidos, algo que sí hay en España, por cierto. Hay en Rota, en Cádiz, una base militar tan importante que literalmente si algún día cae una bomba allí, la ciudad de Cádiz desaparece. Esos temas de soberanía han sido esenciales y lo más importante, ha tenido que ver con conquistas populares, algo que la gente ha sentido. Si tenemos un recibo de la luz que por años fue accesible, digamos, fue por esta decisión de una industria nacionalizada. En cambio, en España esto no ha sido posible. En cuanto a Estados Unidos, es otra cuestión muy importante porque obviamente estamos en el mismo espacio, para hay un mínimo reclamo para que no sea una situación colonial con Estados Unidos. Si algo ha pasado desde el Tratado de Libre Comercio, es que la regla parece que uno tiene que suplicarle a Estados Unidos todo, cuando hay un espacio soberano real y cuando, por cierto, incluso en el esquema que existe, Estados Unidos sí acaba reconociendo que no todo el mundo es colonia, siempre acaba pactando, igual que pacta con Turquía, igual que pacta con países como Pakistán, la India, o ya ha pactado históricamente con países que no son colonias. Es decir, aunque obviamente a Estados Unidos le agrada mucho la idea de provocar un golpismo interno, de provocar una situación en la cual los gobiernos sean puramente ejecutores de órdenes, México ha demostrado por muchos años que es posible una relación civilizada en la cual no hay una subordinación completa. Desde Fox, especialmente, también concedido por desde Fox, se convirtió que prácticamente esto era el pacto trasero completo de Estados Unidos. Sabemos que la DEA, la CIA actuaban y campeaban como querían, y entonces reclamar, reestructurar estas relaciones cuando hay un vínculo económico muy directo en el cual tampoco Estados Unidos puede, si Estados Unidos bloquea a México, se bloquea a sí mismo. Y por tanto es viable y es posible, digamos, cambiar esta relación. Pero también para eso necesitas también pues, que haya un gobierno que realmente le importe el concepto de soberanía. Oriol, ante esta discusión, pues es creo importante hablar de Felipe Calderón y un par de tweets, porque entre la unidad nacional, la soberanía nacional, creo que es relevante meter esto, porque creo que sería importante para la audiencia de Sin Censura escuchar también tus opiniones. Dice, por ejemplo, Felipe Calderón, hablando de soberanía, hablando de unidad, hablando de identidad nacional. A mí me llamó mucho la atención. Mi bisabuela era una indígena purépecha, el abuelo del presidente era español cantábrico. Los mexicanos tenemos orgullosamente raíces indígenas y españolas indisolubles. Pretenden arrancarnos una vertiente. Es antinacional descolonizar, solo refleja complejos y problemas mentales. Entre todo esto que nos estás diciendo, ¿cómo te cae una declaración de esta magnitud de Felipe Calderón? Bueno, se entiende, por un lado está diciendo, ahora resulta que digamos que siguiendo ese rollo parece copiado de las guerras culturales, ahora resulta que si tu abuelo fue español, pero no te comportas como gachupín, entonces está mal. La cuestión es que ahí el origen es lo de menos, es decir, que lo que fuera tu abuelo es poco relevante, lo que importa es lo que haces tú en función de tus propias ideas, tus relaciones y lo que como presidente del gobierno hiciste realmente. Ahí Felipe Calderón, sus orígenes purépechas no tienen ninguna importancia, nunca demostró un sentido, digamos, mínimo de un presidente de México que trabajara para México. Si algo quedó claro por muchos años con los presidentes de México, que se convirtieron en ejecutores, en servidores, digamos, del capital privado. Y consecutivamente también de los imperios realmente existentes. Cuando aquí pasaba cualquier ejecutivo de empresas importantes, como Esteban Morraz, por ejemplo, de Acciona, empresa fundamental con muchos campos solares y eólicos en México, sobre todo en La Ventosa, él les decía cómo tenían que hacer las cosas. Ellos escuchaban y ahí, escuchaban porque hay negocio, porque luego finalmente a uno lo colocan en un consejo de administración. Pero esto es una política que obviamente no tiene nada de nacional en ningún sentido de la palabra. Un presidente que hable sus orígenes, los que sean, pero que en sus actos ha seguido vendiendo el país a intereses extranjeros y al capitalismo nacional o internacional. Es un presidente que no tiene ni siquiera creo que tenga la cara, y con perdón, de atreverse aquí a blasonar de orígenes que no tienen ninguna importancia. En ese sentido, digamos, claramente los hechos son los que importan. Obviamente, Andrés Manuel López Obrador, y lo ha explicado muchas veces, su abuelo era cántabro, pero justamente si algo se puede decir de él es que aunque seguramente, pues sí, es blanco,
blanco, entre comillas, no tiene nada que ver en el sentido con una supuesta herramienta o herencia que determina por genética la actuación. Lázaro Cárdenas, muchos otros, la importancia de Díaz Ordaz seguramente pues no tenía mucho de blanco, pero a él lo que importa es un comportamiento. Creo que ahí las políticas identitarias se contradicen realmente con los actos reales, la congruencia política ideológica, digamos, de cualquier personaje que esté en política. Ahí sí que realmente no tiene ninguna importancia. Si algo sabemos desde la revolución, desde mucho antes, incluso de la independencia, es que a diferencia de otros países donde el marcaje racial en política fue muy importante, en México es cierto que en la clase política no ha habido esa separación de colores, de esa pigmentocracia que sí existe en la economía, donde por cierto las casas criollas tienen un origen más europeo, a veces libanés, a veces judío. En la política mexicana, desde hace ya mucho tiempo, yo diría que más de un siglo, incluso desde el mismo inicio del proceso de independencia, esas castas no han existido en términos políticos. Entonces, el origen o no pura y pecha, o el que sea de un presidente, no determina nada absolutamente. Al revés, yo creo que sería un motivo de orgullo que alguien de origen, digamos, que el español no se comporte como gachupín o como criollo. Justamente eso es lo más interesante, romper con esa supuesta cadena generacional o genética que no existe y que obviamente a la hora de la verdad en el comportamiento político de cada personaje es lo que determina. Sus acciones son lo que definen. Por tanto, los orígenes, la genética, las razas, las ideas tan viejas, tan rancias, un poco recicladas en el siglo XXI, creo que no tienen ninguna importancia. No la tienen con Calderón, que ha demostrado lo que es un hombre que pasará a la historia como, yo diría que peor, como una nada habitada o sobre millones de muertos, que es lo que, digamos, el gran legado de Calderón, sin olvidar el más importante, que es la destrucción de 40.000 puestos de trabajo de luz y fuerza del centro, que es algo que nunca hay que olvidar. Cuando hablamos de militarización, de verdad, el asalto a luz y fuerza del centro es una de sus terribles herencias, aparte de la destrucción de la nación, que en eso, digamos, ni siquiera es uno más en una larga cadena que, por desgracia, pues ha durado hasta el 2018. Y en este caso de Felipe Calderón, lo menciono no por darle juego a Felipe Calderón, sino porque es el más vociferante, el más activo de los adversarios, el más visible tal vez de los adversarios de Andrés Manuel López Obrador y al que pareciera dolerle más lo de la identidad, lo de la unidad, lo de la soberanía, los discursos precisamente del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que están tan dolidos en un sector de estos conservadores, de esta oposición, de esta derecha, Oriol, que la simple invitación de Díaz-Canel provoca una división entre los mexicanos. También escribió: en mi presidencia fundamos CELAC, la primera organización de todos los países latinoamericanos. Recibí a presidentes de todos los signos políticos, pero en eventos patrios fueron exclusivamente mexicanos los protagonistas. No me parece, como si a muchos nos importara lo que le parece o no al expresidente, no me parece que un extranjero sea el orador en ellos. El presidente cubano Díaz-Canel, bueno, escribe Canet, lo corrijo, Díaz-Canel, encabeza un gobierno altamente represor que ha asesinado opositores a la luz del día y encarcelado injustamente a decenas más, periodistas y civiles, muchos incomunicados. Es inaceptable avalar eso, dándole trato privilegiado en nuestro bicentenario. El presidente López Obrador debería saber eso, pero está mal informado, pues lo rodean fanáticos, no estadistas. Hasta sus autores favoritos, Milanés y Rodríguez, apoyadores de la dictadura, han hablado al respecto con y por las víctimas. Sí, somos distintos, no apoyemos dictaduras. Y aquí está la parte que creo que nos da para el análisis, Oriol. Estoy seguro que al presidente López Obrador le interesa la unidad de los mexicanos, especialmente en el bicentenario de la independencia. Yo quiero lo mismo, dice el descarado de Calderón. No agreguemos elementos que nos dividan, busquemos los que nos unan. Si ese es el propósito, contará siempre conmigo, a horas de decir que es un perseguido político. Yo sí creo que tiene problemas de personalidad el expresidente, pero bueno, ya que estamos hablando de unidad, de identidad, de soberanía, Oriol, me pareció relevante mencionarlo, ponerlo sobre la mesa.
Bueno, yo diría que justamente es lo contrario. Es decir, si algo queda claro en términos de soberanía es que en América Latina la lucha más importante siempre ha sido por tener soberanía. Es decir, uno nace, América Latina nace en las largas guerras de independencia que duraron más de casi 15 años, hasta la última en Ayacucho, digamos, fue una guerra contra un imperio, para salirse de un imperio y fue para entrar a otros, primero británico y luego Estados Unidos, la soberanía. Y en ese sentido, no me parece nada más acertado, precisamente, que el término de una soberanía, de una defensa y una soberanía que no es abstracta, porque insisto, esta soberanía desde el primer grito digamos, de Miguel Hidalgo, digamos, es una lucha contra las oligarquías perennes en ese continente. Entonces, claramente, Cuba es un ejemplo, porque a ver, si Cuba han algo demostrado, es que esa lucha por la soberanía y contra el imperio ha sido la clave de la revolución cubana. Es decir, de una forma, incluso en el bloqueo actual que sigue existiendo, aunque lo nieguen, obviamente, la clave es que la soberanía cubana ha sido incluso algo realmente internacionalista en la lucha por la liberación de los pueblos en África, la importancia que Cuba tuvo para que algún día Mandela llegara, para que el apartheid se acabara en Sudáfrica. Eso es una lucha realmente para la soberanía de los pueblos, no es una lucha egoísta para que una oligarquía nacional se convierta en dueña de un latifundio, de una hacienda política y haga lo que quiera en ella. Esa fue la lucha también para la soberanía cuando lucha contra el porfiriato. Porfiriato finalmente era una red de oligarcas, de latifundistas vinculados a intereses extranjeros y que por tanto no cumplieron la misión de crear una nación para todos. Eso es lo que explica aparte la influencia brutal, la importancia que tuvo la Revolución Mexicana. Entonces siempre la soberanía realmente en América Latina siempre ha sido, por definición, una lucha para zafarse de esta injerencia imperial que tiene unas consecuencias terribles porque además tiene siempre internamente sus socios. Lo vimos en los 70, lo cual esos elogios cuando me hablan de que la soberanía no existe, es que ellos sí la destruyen. Cuando Gabriel Cuadri elogia de una otra forma a Pinochet, cuando esos grupos siguen defendiendo los golpes de Estado desde Bolivia actualmente hasta los anteriores, porque para ellos la soberanía es un concepto peligroso. La soberanía implica realmente soberanía popular, la capacidad que el pueblo exista, que sea interlocutor, la capacidad de cambiar incluso desde los gobiernos, también desde abajo, una relación de fuerzas que consistió por siglos durante el Imperio Español, pero después con los británicos y los estadounidenses, en el cual la capacidad real de gobernarse no existía. Teníamos siempre un militar, un presidente, digamos, bananero, nunca mejor dicho, al estilo de esas repúblicas bananeras, que después se volvieron dictaduras en algunos casos, expeditivas, y en los 80, digamos, consorcios neoliberales de ejecutores formados al calor del imperio y que seguían instrucciones, y que además seguían por convicción, a veces ni siquiera hacía falta que llamaran ellos mismos, que se comportaban como ejecutores de un proyecto que todos conocemos hoy en día como Consenso de Washington o neoliberalismo. Entonces, realmente, es absurdo y ridículo, porque la soberanía no se defiende con gestualidades, se defiende con un armado de los pueblos de un continente que saben lo que significa esa soberanía realmente, y que no existió, que ha sido muy complicada, que realmente aún estamos en esta lucha. El tema de la CELAC, convertir, o el tema de la OEA, que deje de convertirse en este ministerio de colonias, o desaparezca o se convierta en algo que realmente sea un apoyo para las naciones de ese subcontinente, eso es fundamental. Esa discusión esa de tonterías de quién está o no, digamos, en el balcón, va a ser ridículo. Y sí me parece muy bueno invitar a Díaz-Canel porque realmente Cuba es un ejemplo de lo que supone una lucha de los pueblos contra un imperio que ha sido devastador para este continente. Entonces me parece perfecto y me parece que entonces ahí es cuando el nacionalismo de Calderón, que nunca ha existido, primera vez que lo veo exaltar algo vinculado a México que no sean sus negocios. Entonces eso es nada más, es una contradicción de un tuitero que pues, realmente tiene un problema de adicción, yo diría que a Twitter, aparte de otras cosas, seguramente. Pero en Twitter hay gente que ya no puede parar. También es cierto que Twitter es como un barrio muy conflictivo donde hay gente muy delicada también. O sea, ya digamos que Calderón en sí mismo es un personaje un poco grotesco, para decirlo fácil. Oye, dos cosas, porque antes de que llegaras, Oriol, mencionaba esta nota que creo que va de la mano con lo que estás hablando de soberanía y de algo que dijo Andrés Manuel López Obrador y que muchos se pusieron a temblar porque son los intereses inconfesables que siguen defendiendo. Cuando dijo, México ya no es tierra de saqueo ni de colonia. Bueno, pues Pemex cancela 3 contratos con Vitol por escándalo de soborno en Estados Unidos. Y así como Pemex ha cancelado estos 3 contratos, pues deberíamos de esperar algunos otros
con empresas que no son muy éticas, que digamos, pero cómo tienen poder mediático para hacer ruido a nivel mundial. Es precisamente de esto de lo que se habla. Si son corruptos, pues no pueden hacer negocios con la principal compañía del Estado, Oriol. Bueno, ahí es algo que estamos en la ley de la industria eléctrica y la posible reforma energética que vendría en los próximos días o semanas a las cámaras. Es un tema importante, la revisión de contratos. Es decir, muchos de los contratos fueron en esquemas de puertas giratorias, gente de la CFE que luego terminaba trabajando en consejos de administración o para empresas privadas extranjeras o nacionales, y a partir de compartir información confidencial, a partir de, digamos, ir destruyendo, digamos, el monopolio público de la Comisión Federal de Electricidad. Igual en Pemex, que obviamente hay mucho contratismo, vimos el caso de los brasileños, pero en ese sentido sí es la revisión necesaria. Vimos claramente los videos, que faltaría ver más videos, que la reforma energética se aprobó con dinero. Se aprobó con dinero de privados. ¿Qué más? Se pagó sobornos, comisiones, chayos, de la forma que se quiera hablar, pero esto fue a través de dinero. Es decir, nunca ningún proyecto neoliberal, ningún proyecto de destrucción del Estado, de lo público, tiene ninguna mística más que, digamos, que el saqueo, digamos, o la legalización, digamos, de ese tipo de extorsión, digamos, a lo público, de ese tipo de apropiación, diría yo, de lo público. Finalmente, lo que hacen es montarse sobre estructuras creadas ya por el Estado y cobrar algún tipo de subvención a 20, 30 años, digamos, por poner, en este caso, unos molinos de viento. Eso ya son formas de corrupción, finalmente, aunque luego lo revistan de una mística verde, aunque yo digo que de verde sobre todo en los billetes, digamos, en general, la clave es que esta gente no tiene ningún otro proyecto, no hay otra idea en la cabeza que una forma de saqueo, lo cual, naturalmente, es un esquema que llaman, felizmente, ese esquema público-privado. Le llaman, como se engolosinan con tus palabras, ¿no?, de trabajar conjuntamente, público. No hay ningún trabajo conjunto. El Estado, el Estado lo usan como lechera para exprimir recursos públicos a través de impuestos. Son garantía segura. Cada año cobran, cada mes cobran, como pasa en España, digamos, este tipo como de apoyo, y a cambio de ellos su inversión es mínima, sus costos son ridículos y consiguen vivir a costa del Estado. Es un esquema de capitalismo parasitario que también es muy normal y que en servicios públicos fundamentales como el agua, gas, vimos ahora el tema del gas. En el gas, por ejemplo, tenemos empresas, un oligopolio más nacional, más incluso territorial, más estatal, que también hay que ir quebrando, obviamente, con al menos un control de precios y la aparición de gas bienestar. O sea, los bienes públicos fundamentales para la vida, digamos, de personas, incluso del trabajo, es fundamental que nunca estén en manos privadas. Claro, llevamos tantos años de un discurso privatizador en el cual en todo el mundo han ido aplicando ese esquema de subcontratación, digamos, de funciones primordiales del Estado, que ya uno casi se acostumbra a pensar que pues si es privado es porque así tiene que ser. Pero realmente hemos visto en muchas partes del mundo donde el costo menor de la energía realmente es ahí donde aún es público. Podemos discutir y mucho sobre el tema de combustibles fósiles, transición energética, la exageración o no de una transición que también consiste en pasar los costos, las señales de precios a la población, que la gente pague la gasolina, que es la idea que existe en todo el mundo. Bueno, esa tecnocracia europea en Estados Unidos, que la gente pague la gasolina, bueno, si puede ser a 40 pesos y terminar cualquier subvención, que es lo que permite que la gente que usa el coche y el transporte que es necesario en gasolina, imaginemos los costos como subirían. Es algo que hay que hablar, pero mientras tanto, la clave de ese capitalismo de servicios, de control de bienes públicos, es un esquema de corrupción, porque finalmente no aporta nada que no pueda hacer el Estado, aunque ahora ya ni siquiera las empresas del Estado ahora se desgajan, ya no pueden comprarse a sí mismos, como pasa con CFE. Yo no puedo usar una hidroeléctrica porque CFE está subdividido en 4 empresas distintas que no pueden venderse a ellas mismas, cosas que van imposibilitando el uso público, esos recursos que son de la nación y que existen esas hidroeléctricas paradas porque tienen que entrar con preferencia exclusiva las eólicas privadas de la Ventosa. Esos temas son corrupción. Ya no es solamente lo que vemos en los videos, claramente, continuamente, de que hay lana para repartir. Y que eso, por cierto, veremos si no se aplica de nuevo cuando en octubre se discuta, digamos, la reforma energética, porque obviamente el cabildero existe, los cabilderos funcionan en las cámaras, tienen fuerza, son las asociaciones empresariales, con Camín, también empresas, asociaciones de empresas eólicas, que están
van y van a meter dinero, van a estar vigilando a sus diputados e intentando que el frente opositor pues no se derrumbe para garantizar que no llegue la reforma energética. Son formas de corrupción, pero en esencia es un capitalismo que nunca inventó nada más que, digamos, la capacidad de crear puertas giratorias que faciliten negocios donde la creación de valor que tanto hablan es simplemente ridícula. Poner una granja, un campo solar o eólico no cuesta casi nada, se importa de China y prácticamente iniciativa o creación de valor es cero, realmente. Entonces tenemos que empezar a pensar que todo esto es un esquema de corrupción, basado, eso sí, en una gran capacidad de propaganda que funciona menos en México. Yo creo que aquí no ha llegado tanto ese rollo del capitalismo verde, aún no tiene tanta fuerza, pero es importante entender que donde hay propaganda hay dinero y lo que hay es esconder básicamente una verdad histórica, que esta gente solo quiere hacer negocio a costa del Estado. No hay ninguna aportación real, ni siquiera en el sentido que crean algún tipo de trabajo o de valor, como decía antes. Oye, Oriol, si me permites abusar un poco de tu generosidad, dos reflexiones. Me lo acaba de mandar nuestro jefe de información, Mario Toledo, y me dice, creo que es un tema interesante para que lo comente Oriol Mayó. Cuadri, porque tú lo mencionaste, Gabriel Cuadri, diputado de la oposición, del PAN, hazme tú el favor. Gabriel Cuadri, fíjate nada más, están esquizofrénicos. Celebra la revocación de mandato o la consulta de revocación de mandato que se desarrolló en California, que finalmente mantiene en el poder en la gubernatura a Gavin Newsom, el demócrata Gavin Newsom, pero pide no participar en la revocación de mandato del próximo año del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea que la democracia participativa, cuando es en Estados Unidos, apláudanla, pero cuando es en México, rechácenla. ¿O cómo va la cosa? Bueno, pues no es ya muy extraño, pues tampoco Cuadri es un personaje que quizás no hay que tomarse tan en serio. Bueno, Cuadri se vende como ecologista, que también es otra cuestión importante que a veces se nos olvida. A ver, Estados Unidos se usa lo que interesa, como siempre, digamos, se usa para el competeo interno, digamos, toda esa gente, empezando por Cuadri y los cuadros nacidos o formados en los 90, ese esquema de negocio público-privado, que es lo que empezó con Salinas y ha seguido, digamos, sociedad civil le llaman, yo le llamo negocio público-privado, porque es una forma de puerta giratoria permanente entre organismos empresariales que financian sociedad civil y el gobierno, donde se van turnando cada sexenio, digamos, en varios puestos. Eso es Cuadri. Como es panista, antes de ser priista, ecologista siempre, pero un ecologismo que pues, realmente no tiene nada que ver con la realidad. Y hablando de esto, cuando hablo de Estados Unidos tiene leyes de protección ambiental desde los tiempos de Nixon. Bueno, y obviamente eso produjo la subcontratación de contaminantes a México, claro. A partir que fue más complicado, más caro contaminar en Estados Unidos, empezó a ser viable el negocio del outsourcing industrial, empezó a funcionar pues de la India, China y México también. Todos sabemos que la contaminación de los ríos en México, de los afluentes, viene porque pues el gobierno mexicano ha permitido por años una regla en los negocios que sea barato hacer negocio en México, tener industrias, porque realmente el costo de contaminar en México es cero. ¿Y por qué voy a ese tema? Porque hablamos de Estados Unidos, se usa como ejemplo cuando quieren, pero no lo usan cuando, por ejemplo, ahora Semarnat cambió la famosa norma oficial mexicana, la NOM 002, del tema de los límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de las aguas, digamos. Lo que sabemos que pasa, que se permite, hay un límite que permite literalmente que cualquier empresa contamine como le dé la gana, y por eso tenemos los ríos de México en un grado de contaminación extrema, con enfermedades de todo tipo y un agua imposible de beber y con un ecocidio permanente. Entonces, ¿qué sucede? Esos ecologistas como Cuadri, que hablan de que no, el gobierno está contra las energías limpias, sus empresas, sus grupos de sociedad civil son los primeros que se ponen en contra de la NOM 02, de los cambios ahora que Semarnat propuso y que van a aplicarse en la siguiente norma oficial mexicana para que realmente aumente, digamos, el castigo a la contaminación de las aguas residuales. Ahí vemos toda esa hipocresía verde en México. Cuadri y su grupo, toda esa gente del We Tweet Energy, todo ese grupito, digamos, que se dedican a todo el día a decir que, Dios mío, ese México de hidrocarburos terrible que nos está condenando al combustible fósil. Oye, son unos cínicos totales. Es la misma gente que ni siquiera toca el tema clave, digamos, de la contaminación de aguas en México. Es un tema que no requiere hablar de cambio climático, ni requieres campos
campos solares ni eólicos, requiere que realmente se aplique una ley, que se cambien las normas y que se castigue, digamos, la permanente contaminación de acuíferos. Y ahí es donde ve realmente lo que es ese ecologismo corporativo que Quadri representa, y que cuando hablan de Estados Unidos siempre se les olvida recordar que es lo que ya que existe en los 70 en Estados Unidos, leyes de impacto ambiental durísimas que existen, de protección de agua, que han funcionado, pero que claro, supusieron que aquí nos tocó a México, digamos, cubrir gratis total la contaminación que ahí no permiten. Entonces, eso es Quadri. Insisto, Estados Unidos les sirve solo a veces como espejo de virtudes que no tiene México. Ellos son muy coloniales, eso no cambia nunca, se sienten como gringos en México, ese es su problema. A veces españoles, a veces gringos, van cambiando, son un poco más mutantes, un día viven en Miami, otro en Madrid, ¿no? A veces se parece, a veces no, pero la clave es que se les olvida que realmente un ecologista que hable, que despotrique contra ese gobierno, que sigue con energías fósiles, se le olvida decir que realmente lo que permite es la contaminación. Cuando Cemex compra energía eólica, Acciona de su polígono en La Ventosa, para que sea más barata a costa de usar casi gratis total la red de energía eléctrica federal, lo que sucede es que Cemex sigue contaminando. Es decir, por más que Cemex use energía verde, entre comillas, lo real es que sigue contaminando los bosques, los montes, destruyendo el país como Cemex ha hecho siempre. La cuestión es que cuando un gobierno por primera vez empieza a cambiar las reglas que han permitido los ecocidios que hemos visto en México 1.000.000 de veces, ahí es cuando Concamín despierta y dice que no puede ser que el gobierno pues haga reglamentos y que encima se apliquen. Ay, perdón. ¿Hola? Voy a pedir a mi equipo, le voy a pedir a hola. mi equipo. Andan distraídos el día de hoy, yo creo que andan muy patrióticos hoy, andan muy... A lo mejor andan hasta en la fiesta ya. Yo creo que sí. Ya toca celebrar. Oriol Mayo, a ver, hablando de fiesta, de celebración, de conmemoración, te lo pido porque muchas veces, si se lo pregunto a un mexicano, tendrá un sesgo evidente la respuesta. Yo te lo pregunto a ti y te lo pregunto sinceramente. Este bicentenario, esta conmemoración, entendiendo lo de la carta. Por cierto, nada más por no dejar, hablabas de Gabriel Cuadri, el que en su momento dijo que a México le hacía falta un nuevo partido como Vox. Ese mismo Gabriel Cuadri publicó un "Fuera de México, el dictador comunista cubano". Sí, que se vaya el dictador comunista cubano, pero le abres la puerta al franquismo, al fascismo. Está cabrón la esquizofrenia. Pero bueno, te decía, este bicentenario, este día tan especial para los mexicanos, desafortunadamente a la distancia tendrá que conmemorarse, celebrarse por la pandemia. Pero ¿qué huella debería de dejar? Entendiendo lo de la carta, entendiendo lo del debate sobre Hernán Cortés, entendiendo el rescate de la resistencia indígena y este discurso desde el gobierno, para la reflexión, para el mexicano que te está viendo y escuchando, y tal vez no solamente en México, sino más allá de nuestras fronteras, desde tu perspectiva, ¿qué nos debe de dejar de aquí hacia adelante? Bueno, yo pues creo que lo más importante así, bueno, se me hace un poco difícil en estos días, porque claro, yo soy mexicano, proveniente, nací en España, soy mexicano desde 2011 por matrimonio y por convicción también, obviamente, pero claro, también veo desde la perspectiva de España cómo se visualiza siempre esta relación con México y con las viejas posesiones. Y por un lado diría dos cosas. En el caso español, digo yo que no tienen remedio. Es decir, con toda sinceridad, hay una incapacidad absoluta de tratar como pares a las naciones del continente. Es de una otra forma, excepto en un periodo muy especial, que yo sí recuerdo cuando era niño. En los 70, la izquierda, yo era niño, pero tenía 5, 8, 10 años, pero recuerdo muy bien, fue un momento de hermandad auténtica entre las izquierdas de España y de América, o sea, Chile, la defensa de la democracia, del socialismo contra las dictaduras, contra el imperialismo, fue un momento de verdadera hermandad y cohesión
entre todos. Pero en este momento que históricamente hablando se puede hablar de un iberismo, no de una hispanidad, en el cual finalmente una coincidencia, oíamos, en mi casa se oía Víctor Jara, Aquila Payún, pero mi madre ya ni se acuerda porque los 70 desaparecieron y ya parece que no existió esta unidad, esa solidaridad que fue clave entre las izquierdas del continente y de España. Ese mundo, por desgracia, desapareció y dudo que vuelva. En el momento que España entró a la Unión Europea, empezó a sentirse como parte de un bloque que en realidad siguen despreciando. Alemania, España le vale nada, lo utiliza como una reserva, digamos, de industrial, de turismo, pero no tiene ninguna influencia. Pero España, al desgajarse completamente de una historia mínima de complicidad, de solidaridad, acabó, digamos, recuperando esos viejos tropos imperialistas, digamos, hispanófilos, que han marcado casi siempre su relación, digamos, con América, una incapacidad de entender, de comprender, de no juzgar, de no moralizar, de no decirle a naciones que han hecho caminos independientes, soberanos, experimentos políticos y económicos realmente interesantes, que hay que estudiar y conocer, no solo en México, en Brasil hasta la dictadura, en Argentina, en muchas otras partes, en el Chile, que bien poco duró, pero fue importantísimo. Entonces, ese bagaje de soberanía, de libertad, de socialismo, esa idea que floreció en el continente y que en España duró muy poco. Hubo una guerra civil que marcó para siempre y brutalmente, digamos, el silencio de muchos, la muerte y el exilio. Entonces, realmente, como reflexión de España, yo veo muy complicado porque cuando impera el paternalismo no hay forma mala de entendernos. Si alguien cree en España, digamos, hay ideas muy pendejas y Vox es un extremo, pero Vox es el extremo de lo que se llama el cuñado del bar, esa figura que en el bar español, pues desde la barra del bar tomando su cerveza, explica cómo va el mundo, ¿no? Y dicen tonterías, pero ese pensamiento existe, es potente y la inercia de la estupidez gana siempre. Y más cuando pues, no hay una política incluso como cultural, educativa, para cambiar esa percepción. No existe, por tanto, el paternalismo se fortalece y de otra forma es casi imposible. Y además, cuando se convierte en defensa de la gran empresa española en el continente, cuando lo importante ya no es una relación entre pares, sino la defensa de mis intereses de empresas del IBEX 35, este índice de la bolsa está desde Iberdrola hasta Sara, digamos, entonces realmente no hay nada que se pueda negociar. Y además la incapacidad esta de incluso abrir una comisión donde no se admite el único discurso de la conquista como acto de liberación, casi de civilización. Esto ya no es posible, pero España sigue negándose como gobierno y como sociedad a entender algo más que los tópicos sobre sus bondades. Ahí no veo más remedio. En el caso ya interno, hablando en términos de lo que supone hablar cada año de los 200 años, los 500 años, digamos, que fue en agosto de la conquista de Tenochtitlan, esa mirada histórica que nos permite entender que es un proceso histórico que no ha cerrado, que realmente en una especie de idas y venidas históricas muy cabronas, de una Indonesia que fue terrible de conquistar, que rápidamente fue apropiada por lo peor de oligarcas y criollos, digamos, y que costó prácticamente un siglo que el país fuera funcional como nación. Por eso la figura de Juárez es tan importante, que luego pues el porfirismo lo vuelve a destruir, y a una revolución caótica y compleja, pero que consigue, incluso antes de la Revolución Soviética, cambios fundamentales en la tenencia de la tierra, digamos, fundamentales que no existieron en otros países. Recordemos que a países como Brasil nunca llegaron a ver ni siquiera una buena reforma agraria, que México sí llegó. Lo que no llegó a Guatemala llegó a México. Entonces, ¿para qué el grito? ¿Para qué recordar el grito de Miguel Hidalgo en Dolores? ¿Para qué todo esto? Para que leer historia, digamos, nos permite entender nuestro contexto actual y pensarlo de una forma distinta. La soberanía no es una abstracción inútil, sino una lucha que ha permitido que tengamos cosas reales y que podamos defenderlas e incluso buscarlas más allá. Hay pendientes históricos. La seguridad social universal es un proyecto que nació ya en la Revolución, que es del IMSS, pero que sigue pendiente y que hay que avanzar sobre él. Esa es la idea de por qué sirve la historia. Pues es un proceso de cambio y transformación que permite ver incluso con sus contradicciones, los errores, los fracasos y los retrocesos históricos, que han sido muchos también en México. Permite entender, y a partir de aquí es cuando vale la pena, es viva, es real. La historia, el pasado, en vez de convertirse en una mitología abstracta, donde pues, uno recuerda de niño, como mi mujer a veces, cuando uno era la banderada en la escuela, lo bonito que era, los mitos patrios, incluso son divertidos, algunos de ellos, como Mueran
los gachopines, pues a ver, ya sé que nos tocaba a veces la noche del grito recibir algún que otro huevo, ¿no? En aquellos viejos tiempos de los 60. Pero dicho esto, hay una parte del nacionalismo mexicano que creo que sí hay que defender completamente. Claro. Pero es un nacionalismo basado no en la xenofobia, no en ningún odio especial a nadie por ser distinto, no, basado en una idea de recuperar lo que sí es del pueblo, lo que casi nunca fue posible tener. Lo que empezó en la lucha, digamos, en ese grito de Dolores y siguió, digamos, en la revolución, siguió en la exploración petrolera, digamos, de Cárdenas y en varios procesos históricos que han seguido. Y eso es lo que hace que la historia sea interesante y ya no se convierta en palabras vacías, en un himno nacional que pues la mitad no entendemos porque está en un lenguaje muy decimonónico y muy raro, pero que sí significa, ese grito de guerra es mucho más, significa realmente volver a un pasado, recuperar lo mejor de este pasado para que el futuro sea viable para todos. Por eso que palabras como nación, como soberanía, como revolución mexicana, se recuperan porque valen a día de hoy, pues son pendientes históricos que sí vale la pena recordar y que son emocionantes. Aparte además de la cultura popular que existe, que se ha creado y que tiene música y que vale la pena cantarla y disfrutarla, que también una nación no es solo una estructura jurídica, política, institucional, una historia, es la cultura viva de la gente y en México esto existe y es real. Me emociona mucho que sigamos cantando corridos y nos mezclemos con Juan Gabriel y tengamos una música propia que a mí, vaya, que en España ni existe. Y eso me emociona saber que una nación también es una cultura, unas canciones, un sentimiento de pertenencia que también no significa también que la nación exista por sus contradicciones y siempre habrá guerra interna, siempre habrá una cierta lucha de clases y no siempre habrá unidad, pero hay también una formación cultural, incluso musical, como te decía, que es muy bonita y que en una noche como la de hoy, pues aunque aún no podamos celebrar en las calles, esperemos que el próximo año finalmente ya sea viable, porque va muy avanzada ya la vacunación y esto va a acabarse, finalmente va a acabarse. Es bonito que el día 15, esa noche del 15, sea algo para celebrar en familia y sentirlo de verdad como algo que une a todo México. Es algo bonito y se recuerda de un país que existió en una lucha permanente realmente por conquistar una soberanía y esta lucha hoy sigue pendiente y en eso seguimos. Querido Oriol Mayó, qué suerte hemos tenido de contar con tus reflexiones en esta noche de Sin Censura Nocturno. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que siga donde escribes, para que siga donde publicas, para que te apoye en redes sociales? ¿En dónde, mi querido Oriol Mayó? Pues en Twitter, ahí @Oriol Mayo, y ahí no peleo mucho, más bien veo el box tuitero, pero de cuando en cuando algo publico, y mi blog en las Jornadas de Oriente, Tiempos de Furia, ahí están mis artículos más recientes y más antiguos. Te mando un abrazo y que viva México. Y feliz grito. Así es. Gracias, Oriol Mayó, hablando con nosotros sin censura.